¿Se ve? Sí, se ve y Se se ve te y se escucha escucha. perfecto. Muy bien. Oye, en primer lugar, bueno, dar las buenas tardes. Muchísimas gracias a tanto a Berta como a Román por la invitación a participar en este magnífico congreso. En nombre de todos mis compañeros de Fran La Curva, también transmitirle todo nuestro agradecimiento también por poder formar parte de esta iniciativa tan interesante. Y efectivamente mi ponencia se titula Conoce, Conecta y Actúa, que además creo que algunas cosas que he escuchado de la presentación anterior de Ruimán van justamente en ese sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos tener y cuáles son esas claves que necesitamos manejar para generar comunidades inclusivas, ¿no? Yo voy a contar un poco la experiencia de lo que ha sido Frena la Curva, para luego pasar a contar realmente cómo entramos nosotros desde nuestra propia experiencia de Frena la Curva justamente al ámbito de plena inclusión, ¿no? Y una de las primeras claves de la que voy a hablar tiene que ver con el ámbito de conocer, ¿no? Conocer, conectar y actuar, ¿no? Son tres elementos que a mi juicio son indispensables justamente para generar comunidades más inclusivas, pero sobre todo territorios que sean más amables y más cercanos con las personas, ¿no? Por suerte, ayer decía yo en una intervención que tenía que todavía los territorios están conformados por personas, todavía no estamos conformados por robots, ¿no? Y esto de alguna manera creo que no nos puede hacer perder de vista que el alma de los territorios sigue siendo las personas y el alma de los territorios de las ciudades y los pueblos sigue siendo la gente, ¿no? Y esto es un elemento importante para pasar a presentar muy brevemente lo que ha sido la experiencia de Frena la Curva y lo que continúa siendo, porque evidentemente Frena la Curva nace en un momento, en un contexto muy específico y es una herramienta de innovación social que nace para canalizar la energía social y la resiliencia cívica en tiempos de pandemia. Pero posteriormente, cuando pasa el tiempo, ya comienzan a generarse ciertas iniciativas y ciertos proyectos, lo que pudiéramos llamar los spin-off de Frena la Curva, que siguen dando respuesta justamente a esas necesidades de la población que todavía no han pasado. Digamos que estamos como una especie, en esa situación, en una etapa de transición de esa pandemia, ¿no? Pero Frena la Curva nace como un proyecto justamente para canalizar esa resiliencia cívica y de alguna manera dar respuesta a las necesidades de la población en tiempos de pandemia, y surge como un elemento, en un primer lugar, como esa experiencia que es necesaria para abordar la dimensión colectiva del territorio y construir comunidad. Digamos que aquí hay dos de las claves que son tremendamente importantes para poder explicar esta experiencia. Frena la Curva surge prácticamente un fin de semana antes de declarar el estado de confinamiento y surge desde la ciudadanía. Es decir, un grupo de personas, pues nos reunimos un fin de semana y estábamos realmente capitaneados por Raúl Oliván, que es el director de participación ciudadana del gobierno de Aragón, pero en ese momento realmente lo que nos importaba era ver cómo podíamos hacer para canalizar todo ese aluvión de energía social que efectivamente luego nos vimos desbordados en las semanas siguientes en la pandemia, ¿no? Y con esa percepción nace Frena la Curva en un primer momento como un repositorio de alguna manera que permitía visibilizar justamente todas esas iniciativas que estaba generando la ciudadanía, autoorganizándose a través de sus propias asociaciones, sus propios territorios, sus propias calles, justamente para dar a conocer dónde están justamente algunas de las soluciones de esas necesidades de la pandemia. Con lo cual, de alguna manera, Frena la Curva no surge como una plataforma, sino prácticamente una semana después, ¿no? Y lo que nos permitió construir a través de esa plataforma era, por una parte, visibilizar a la ciudadanía como agentes de cambio, es decir, que la ciudadanía pudiera apropiarse de esa plataforma como un elemento que muy bien explica lo que es la tecnología cívica, es decir, cuando las tecnologías se suben al carro y de alguna manera se ponen al servicio de la ciudadanía, no solamente el valor de la tecnología per se, sino cuando tiene una finalidad y un objetivo social muy claramente determinado, ¿no? Y eso nos sirvió de alguna manera para visibilizar también dónde estaban esas necesidades. Por tanto, canalizó la energía social a través de un conjunto de alianzas
que estaban conformadas por entidades, organizaciones, fundaciones, asociaciones civiles, makers, todos esos laboratorios de innovación que también se sumaron, ONG, entidades varias, ante una situación que realmente nos vimos absolutamente desbordados y, por ejemplo, donde la comunidad maker tuvo un gran papel, sobre todo en ese primer momento de desasosiego, donde todavía la normativa de la homologación de las mascarillas, por ejemplo, no estaba del todo limitada, ¿no? Digamos que la ciudadanía también tuvo un componente organizativo tremendo cuando empezó a diseñar en sus hogares esas mascarillas también, no solamente para ponerlas al servicio de los sanitarios, sino también para ponerlas al servicio de toda la comunidad. De manera que eso tiene un tremendo valor social y de alguna manera Frena la Curva recoge también toda esa experiencia que es además construcción de resiliencia y de alianzas a nivel de comunidades, ¿no? Por lo tanto, Frena la Curva también intentamos que fuera ante todo una herramienta colaborativa que permitiera de alguna manera transversalizar los ejes de la comunicación entre las personas que estábamos del otro lado de la herramienta y las personas que estaban de alguna manera también poniendo en el mapa esas necesidades que posteriormente pasaré a explicar con más detalle, ¿no? Pero sobre todo lo que nos importaba era poner en el mapa las necesidades del territorio, qué era lo que estaba sucediendo y de alguna manera testimoniar. Un mapa es una herramienta que pasaré a explicar a continuación, sirve para crear un testimonio de lo que sucede en un territorio y además se puede convertir en un arma tremendamente potente porque además es un testimonio y además es un elemento gráfico que permite visibilizar lo que ocurre en el territorio y luego explicar cómo construimos las relaciones entre las personas dentro de ese territorio, es decir, va mucho más allá de lo que es la herramienta en sí, ¿no? Un poco lo que decía Ruimán, rescata un poco su discurso. Efectivamente, no solamente el epicentro está en las herramientas que utilizamos para que las personas participen, va mucho más allá del concepto de las herramientas, es decir, es lo que subyace en el territorio. Lo que subyace detrás de las herramientas es la transformación social que queremos provocar en las personas, ¿no? Y esto nos lleva justamente a hablar del impacto social. Evidentemente estamos viviendo un momento muy convulso y estamos viendo también muchísimos elementos, sobre todo en materia de emprendimiento, hacia dónde vamos, o sea, en qué punto nos encontramos en este momento y hacia dónde vamos. Y siempre ahora estamos viendo una terminología bastante recurrente. Yo por deformación profesional, porque soy socióloga, no consigo trabajar en ningún proyecto que no conciba el impacto social. Y ahora pareciera que es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, pues siempre hemos tenido que tomar en cuenta el impacto social, porque toda acción que nosotros generamos deriva en un impacto personal, en un impacto colectivo, en un impacto doméstico, un impacto de muchísimos ámbitos en los cuales realmente estamos formando parte. Y evidentemente estos impactos de alguna manera están directamente vinculados con las personas, ¿no? Por tanto, en Frena la Curva también hemos generado justamente esta herramienta tomando en cuenta todas las variables y todos los ápices que permitirán luego medir justamente este elemento del impacto. Y sobre todo hay un elemento que me parece importantísimo mencionar cuando estamos trabajando este tipo de iniciativas, que es la incidencia y la trascendencia. Las herramientas son herramientas que tienen la suficiente flexibilidad metodológica para tú decidir en qué momento las utilizas. Pero luego lo importante de cualquier iniciativa, de cualquier proyecto, es la trascendencia y la replicabilidad. Una experiencia tiene éxito tanto en cuanto tú puedes luego replicarla en otros contextos porque de alguna manera te sientes identificado con tu filosofía, con la filosofía del proyecto y porque además puedes compartir y generar esa inteligencia colectiva que suma, ¿verdad? Y eso es la esencia del trabajo colaborativo. Pero además tiene que partir justamente de ese elemento digamos, más directo de contacto diario con las personas, ¿no? Por tanto, Frena la Curva en ese sentido se sube en lo que es el diseño también de un punto de experiencia muy compleja que lleva muchas aristas, pero que hoy en el día de hoy solamente voy a explicar una de ellas, porque no tengo tiempo para explicarlas todas, pero me voy a ceñir justamente ese mapa colaborativo de ayuda vecinal para frenar la curva, justamente, que es el epicentro de nuestro trabajo y lo que nos lleva justamente luego a hacer esa alianza posterior con Plena Inclusión, ¿no? Voy a explicar muy rápidamente, como dije, nosotros para frenar la curva utilizamos un software que se llama Ushahidi, que ya sabes que es un software libre de mapeo, pero Ushahidi significa testimonio en lenguaje suajili, ¿no? ¿Y cuál es el origen de esta herramienta?
surgió para denunciar los episodios de violencia en Kenia durante las elecciones del año 2008. Eso nos permite elaborar una línea temporal que nos permite ubicarnos en el tiempo. Cuando utilizamos una herramienta, bien sea cualquiera que sea, tenemos que saber un poco cuál es el origen de esta herramienta, cuál ha sido su recorrido, cuál ha sido su evolución y por qué nosotros queremos adoptar esta herramienta, cuál es la finalidad de esta herramienta, qué es lo que perseguimos con ella, ¿no? Por tanto, Ushahidi es una plataforma digital que aprovecha el potencial de la colaboración ciudadana. Y este es el epicentro de esta metodología que probablemente la diferencia de otras. Existen muchísimas, ¿no? Y ahora cada vez más vemos más herramientas colaborativas, porque evidentemente hemos tenido que digitalizar todos los procesos y evidentemente también ahora vemos un mapa muy variopinto de herramientas colaborativas para poder trabajar en red, ¿no? Pues bien, eso de alguna manera se trata de construir conocimiento colectivo, pero en este caso concreto de la herramienta de Ushahidi, justamente se construye a través de la colaboración ciudadana y se genera todo un mapa que permite justamente visibilizar elementos que están ocurriendo en un determinado territorio. Esta herramienta se hizo famosa en el terremoto de Haití en el año 2010 y fueron las primeras experiencias que se hicieron sobre este mapa. Luego justamente ese elemento de replicabilidad permitió que esta herramienta se comenzara a utilizar en más de 160 países para todo tipo de situaciones que tuvieran que ver con la crisis. Esa es la razón por la cual Frena la Curva empieza a utilizar esta herramienta, porque había una crisis como la del COVID-19 que además deja al descubierto y muestra las posturas evidentes de una crisis también humanitaria que nosotros teníamos que poner sobre el tapete y reflejar de alguna manera. Pero además queríamos construirlo colaborativamente con la ciudadanía, ¿no? Y es una información que, para manejar terminología un poco más técnica, es una información que se geolocaliza y puede ser visualizada a través de distintos tipos de mapas y a través de distintos tipos de software, ¿no? Con lo cual aquí vemos un poco en síntesis cuál es el elemento más de origen, ¿no? Cuál es la génesis de Ushahidi, ¿no? Pero hay dos elementos importantísimos para trabajar este tipo de metodología. Primero, que la fuerza combinada de muchas voces puede llamar la atención sobre los problemas y se puede movilizar a organizaciones y gobiernos. Un mapa, cuando hay una situación de crisis, ¿verdad? Justamente lo que permite es visibilizar y clarificar en cuáles son los núcleos de población y las comunidades autónomas, efectivamente, de España, hablando en este caso concretamente, de alguna manera, dónde están concentradas la mayor cantidad de necesidades, tanto de poblaciones, como de municipios, como de barrios. Por tanto, es una herramienta que se piensa para fomentar la transparencia y visibilizar problemas. Estos son elementos también muy importantes a tomar en consideración, porque además son herramientas que luego quedan documentadas, ¿no? Y forman parte de un proceso que va a formar parte de la historia de España, en este caso, muy concreto, de cómo se trabajó a nivel de la COVID-19, a nivel comunitario, a través del diseño de determinadas herramientas, justamente para construirlas de manera colaborativa con la ciudadanía, ¿no? Por lo tanto, en esta situación de COVID, ¿verdad? Realmente a través de Frena la Curva y a través de su mapa, nosotros lo que hicimos fue hacer un mapeo de necesidades combinado con un mapeo de recursos, es decir, las personas necesitan algo, necesitan una mascarilla, necesitan alimentos, dónde están los recursos de los bancos de alimentos. Mapeamos el recurso de los bancos de alimentos y las personas adquieren esa información y tienen derecho a tener esa información, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento de mapeo de recursos que de alguna manera permite canalizar justamente ese elemento más de necesidad en lo que son los tiempos de crisis, ¿no? Y aquí voy a poner muy brevemente lo que ha sido el mapa de Frena la Curva. Aquí vemos un poco el mapa y vamos a ver una serie de categorías de cómo ha sido elaborado y cómo ha sido construido, ¿no? En líneas generales, bueno, digamos que Frena la Curva ha tenido cerca, bueno, y diría que aquí ponemos 9.550 chinchetas, pero aproximadamente habrán sido un poquito más de 10.000, ¿no? 10.000 chinchetas que se traducen en 10.000 necesidades que ha subido la ciudadanía propiamente al mapa, ¿no? Es decir, dentro de la página de Frena la Curva se hizo como una especie de kit de instrucciones también, donde las personas se les explicaba cómo podían subir su necesidad al mapa, ¿no? Y ahí tenemos 4 categorías. La necesidad propia se subía al mapa con una chincheta de color rojo. Por ejemplo, estoy en mi casa, no puedo salir de mi casa, estoy en confinamiento, necesito que alguien me traiga una mascarilla, pero la necesidad es mía. Yo subo esa chincheta roja porque es una necesidad propia. Luego está la necesidad con intermediación.
bueno, estoy en situación de confinamiento, pero conozco un vecino que está en la calle de al lado y sé por una conocida que necesita que una persona le vaya a hacer la compra. Eso es una necesidad con intermediación y se ponía con la chincheta color naranja. Luego están las necesidades de ofrecimiento, que prácticamente ya ves que son 7.027 chinchetas, y esto es, bueno, prácticamente la mejor expresión de lo que ha sido todo el voluntariado de las personas en nuestro país. Es decir, son todas las personas que se han ofrecido a título voluntario y personal para ofrecer, para responder y dar respuesta a las necesidades. Por ejemplo, soy una persona que tengo tiempo libre, puedo ir a hacer la compra a una persona que necesita una compra de alimentos, una compra de medicina, me encuentro en esta calle, pueden de alguna manera contactarme a través de esta información, ¿no? Entonces, claro, las personas que están justamente en ese ratio de acción cercano, pues ven en la información, reciben las llamadas y de alguna manera la ciudadanía facilita ese elemento de articulación, ¿no? Y por último está el servicio disponible, que de alguna manera también son todas esas entidades que también se subieron al mapa de distintos ramas de actividad económica y de distintos orígenes, como fundaciones, ONG, donde realmente también podían subir al mapa justamente todo ese elemento que tenían para que la ciudadanía pudiera saber hacia dónde dirigirse, con lo cual tenemos un mapa de necesidades no solamente amplio, sino también complejo, porque además tú podías hacer realmente muchísimas combinaciones. ¿Cuál es el éxito de esta iniciativa? Creo que lo comenté anteriormente. Freno en la Curva es una iniciativa que se replicó en más de 16 países de Iberoamérica, contando también con Francia y Polonia, y es una iniciativa que se replica actualmente en Latinoamérica, porque Latinoamérica va un paso por detrás de nosotros en lo que es la pandemia. Todavía ellos en algunos países todavía están en fase de confinamiento, y en muchos países nosotros trabajamos de manera con alianzas bastante estratégicas justamente para facilitarle las herramientas y justamente todo ese elemento operativo, pero cada uno de los países ha adaptado las herramientas a su propio contexto y al perfil de las personas, es decir, la suficiente flexibilidad justamente para ello. Pero lo que nos une justamente, nos abraza justamente es la diversidad de la pandemia, nos abraza justamente ese componente de crisis humanitaria en la que pensamos en un momento cómo podemos ayudar y qué podemos hacer, ¿no? Entonces digamos que este es el elemento como de base, ¿no? Y dentro de este elemento hay una frase que a mí me gusta siempre explicar, y la están viendo, que se llama "el mapa no es el territorio", ¿no? De Alfred Arkovitsky. Y cuando las personas suelen ver esta frase, se quedan así como un elemento de pensar y reflexionar. ¿Qué significa que el mapa no es el territorio, ¿no? Mariana viene hablando un poco de lo que significa el mapa. Voy a contar una anécdota muy corta para que lo podáis entender, ¿no? Alfred Korzybski fue un científico y filósofo polaco-estadounidense. Además se considera como uno de los grandes precursores de todo lo que tiene que ver con la neurolingüística, que combatió durante la Primera Guerra Mundial, y se dice, ¿no? Se dice dentro de estas historias, de verdad, que no sabemos si son leyendas urbanas, pero siempre hay un elemento de trasfondo histórico, que utilizó la frase "el mapa no es el territorio" cuando cayó junto con la tropa que dirigía en una profunda fosa que no figuraba en los mapas, con resultados más que desastrosos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a de alguna manera extrapolar ese elemento gráfico, ¿no? Esta persona que está dirigiendo un batallón de una guerra, y en ese momento llevan todos esos mapas de papel, que era realmente esas cartografías que nosotros utilizábamos justamente en otras épocas, ya todo está más digitalizado, pero podamos ponernos justamente, extrapolarnos a ese momento histórico y justamente visibilizar esta anécdota, podemos ver que efectivamente el elemento del mapa no siempre está en la realidad. Y además, lo que significa que el mapa no es el territorio es que cada persona tiene una perspectiva diferente cuando ve un mapa. Cuando tú ves un mapa, cuando cualquier persona ve un mapa, por más determinado que estén los datos, siempre hay un elemento de perspectiva distinta y siempre hay un elemento también de interpretación. Cada persona puede interpretar ese mapa como mejor le corresponda según las mochilas de saberes que tiene, pero además de todo eso, el mapa también es una construcción que nos permite establecer cómo nos movemos los seres humanos y las personas, y cómo establecemos esas relaciones con nuestros territorios y con las personas con las cuales convivimos en nuestra cotidianidad.
¿no? Entonces, digamos que cuando vemos este mapa, justamente, si no tenemos los testimonios de las personas que están allí, pues cada uno de nosotros puede hacer una interpretación libre de lo que es el mapa. Con lo cual, siempre, cuando veamos un mapa, siempre podemos pensar en elementos aproximativos, que luego nosotros nos podemos profundizar mejor de acuerdo a la literatura que podamos tener de la situación, a la experiencia que podamos tener de esa situación, o realmente manejar una serie de bagaje cultural sobre el territorio, sobre las personas y en concreto sobre lo que realmente nos está diciendo ese mapa, ¿no? Porque como dije anteriormente, un mapa es un testimonio de lo que ocurre en un determinado lugar. Esto me permite justamente ahora hilvanar con ese otro elemento que es conecta. Hace un momento he comentado la importancia de conocer, ¿no? Cuando hablamos del mapa, bueno, nos permite conocer lo que ocurre en los territorios, lo que ocurre en las calles, lo que ocurre en nuestros barrios. He comentado la experiencia de Frena en la Curva, precisamente por eso, porque nos permitió tener un conocimiento mucho más amplio de lo que estaba pasando en nuestro país en esos primeros momentos de pandemia, ¿no? Y digamos que uno de los elementos que además nos permite conectar directamente con otras realidades es el proyecto de Construye Comunidad de Plena Inclusión, fomentado por Plena Lab. Y por eso comenté el elemento de Frena la Curva y por qué Frena la Curva llega a formar parte de este elemento de Construye Comunidad, ¿no? Y además ya podéis ver un poco cómo vamos hilvanando justamente una experiencia que parte de un elemento netamente comunitario, asistencial, si se quiere decir también, pero que además fomenta justamente ese elemento de la participación ciudadana dentro de ese elemento de participación proactiva, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando estamos hablando de comunidades, estamos hablando justamente de las calles, de los barrios. Y a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención del proyecto de Construye Comunidad, cuando nos hicieron la invitación a participar, era, ¿dónde están tus vecinos? Una de las grandes enseñanzas que nos está dejando justamente esta pandemia es que probablemente hemos mejorado los vínculos y los lazos de conocer a las personas que probablemente están al lado de nuestro y ni siquiera sabemos quiénes son. Y eso, de alguna manera, si lo vinculamos con el mapa, ¿qué pasa con las personas que no están en los mapas habitualmente? Y a mí uno de los elementos que me gustó muchísimo de este proyecto de Construye Comunidad, que ahora pues estamos tratando de diseñar lo que va a ser la segunda fase, es justamente ahondar en ese elemento de conocimiento de las personas, donde además las personas con diversidad funcional son personas activas y como tal también tenemos que incluirlas justamente en ese modelo de diseño que queremos que sean modelos de ciudades inclusivas, amables y cercanas. Pero es que el término de inclusión es un término muy amplio, ¿no? Y la frase del elemento del proyecto de Construye Comunidad es creamos comunidades acogedoras e inclusivas para todas las personas. Entonces aquí no estamos haciendo tanto distingo, sino que realmente el elemento de base, el elemento de ápice común está planteado de forma más genérica, sobre todo para contemplar el elemento y el genérico de personas, ¿no? Entonces nosotros dentro de este proyecto, realmente como nosotros teníamos experiencia habiendo utilizado Ushahidi, quisimos colaborar también con el proyecto de plena inclusión en el sentido de aportar otro sentido al mapa. Era la única manera también de diversificar cómo una misma metodología se puede diversificar y ampliar de distintas maneras. Dependerá de lo que queramos mostrar y dependerá justamente en cuál es ese ámbito que queremos incidir. Y ahora estamos utilizando mucho esta terminología. La incidencia, no tanto el impacto, sino la incidencia. ¿Cómo queremos incidir en la población? ¿Cómo queremos cambiar lo que realmente venimos detectando a priori, ¿no? Yo diría que uno de los ámbitos más resolutivos de esta nueva normalidad es justamente aprender a trabajar de manera disruptiva. Para mí lo disruptivo es la nueva normalidad. Efectivamente nos sentimos incómodos ante situaciones con las que habitualmente estamos conviviendo, pero además de todo aportamos valor justamente con otras miradas. Necesitamos generar otras miradas entre el territorio.
Y probablemente este es el gran aporte de las personas que no trabajamos directamente con el ámbito de la diversidad funcional, pero que queremos trabajar en ese ámbito porque consideramos que todas las personas tienen un lugar. Con lo cual nosotros fuimos de alguna manera hilvanando también esa metodología de trabajo colaborativo, con sesiones de trabajo, y lo que pusimos justamente es, diseñamos 4 paradas para poner a las personas que hicieron, que compartieron con nosotros esa primera fase de este proyecto, es que las personas salieran a la calle para conocer formas de mejorar nuestros barrios como chinchetas activas, ¿no? Y de qué manera, pues explorando y conociendo lo que está presente en nuestros barrios para mejorar la vida de quienes vivimos, con lo cual también hicimos que las personas se subieran a otro mapa. Ahora voy a mostrar el otro mapa, ¿no? Cada persona, cada persona se convirtió en un explorador de barrio. De alguna manera no solamente explorando recursos, sino también entablando ese elemento de sinergia y simbiosis de comunicación, ¿no? Es como una especie de periodismo ciudadano también en lo que cada persona puede decir, oye, me ha gustado esta experiencia, ha sido difícil, no conocía ni siquiera los recursos que tenemos en nuestro propio ratio de acción, ¿no? Y justamente lo que no conocemos, el desconocimiento, genera exclusión y genera discriminación. Por eso justamente es importante el conocer, pero luego está el elemento del conectar con las personas, ¿no? Y es un elemento fundamental porque evidentemente no solamente está en el mapa, ¿no? Las claves de ese mapa de construye comunidad son pasos que vamos avanzando justamente y los vamos tejiendo dentro del elemento de la diversidad y de lo diferente, no de lo común. Si nosotros nos reunimos, las mismas personas que pensamos igual, pues maravilloso, me parece maravilloso. Bueno, probablemente podamos decir, bueno, sí, mira, podemos apuntar este elemento que nos pareció, que quedó probablemente en el tintero, pero casi todos compartimos el mismo pensamiento. Lo importante no es eso, lo importante es poner justamente a trabajar a las personas diversas. Es decir, es al revés, ¿no? De manera que podemos cuestionar prácticamente todo lo que sabemos, porque el aprendizaje justamente se construye de manera cotidiana. De manera que en estas paradas que nosotros estuvimos trabajando, evidentemente es cómo abordar la dimensión colectiva del territorio y construir comunidad, pero es el sentido de las relaciones sociales que se establecen en el territorio. Si las personas que están en un territorio están siendo excluidas, hay que avanzar en un elemento de mayor profundidad. Por tanto, no solamente tiene que ver con las iniciativas de los barrios, tiene que ver también con cómo se trabajan esas iniciativas y quiénes son las personas que están detrás de estas iniciativas. De manera que hay un diagnóstico muchísimo más profundo, mucho más, se tienen que ahondar y en profundidad justamente sobre cuáles son las claves de este elemento, porque evidentemente el mapeo justamente ayuda a generar comunidad a través de lo que ocurre en los barrios y hace visibles los recursos y genera conocimiento de manera gráfica, pero solamente funciona si ofrece información útil a la ciudadanía de forma dinámica. Es decir, el mapa, como he dicho, es una representación gráfica, pero también nosotros necesitamos explicar lo que subyace en el mapa, lo que conocemos como las tripas de ese mapa. Es decir, algo sucede en ese territorio, ¿qué es lo que sucede en este territorio, ¿no? Por tanto, nuestro objetivo era generar miradas diferentes sobre el entorno y en función de eso, construimos otra serie de activos distintos a los que habíamos manejado nosotros en Frena en la Curva, porque como ya expliqué anteriormente, las categorías de activos que se manejaron en el mapa de Frena en la Curva obedecían justamente a ese componente asistencial. Pero en Construye Comunidad los activos son distintos. Por tanto, tuvimos unas claves muy concretas que eran diferenciar entre lo que todos ven sobre su comunidad y lo que las personas ven en su propio vecindario para que puedan ver y compartir. Un poco lo que dije anteriormente, el elemento de la perspectiva es muy amplia, es muy global, es muy poliédrica y es muy diversa. Con lo cual, efectivamente, nosotros lo que queríamos era crear como un mapa de sentidos comunes. Es decir, visibilizar otro tipo de relación con nuestros barrios, pero también con las personas que forman parte de estos barrios. Y comunicando y comprendiendo las interpretaciones que las personas hacen del territorio, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, se fue construyendo ese elemento que ahora vemos aquí en pantalla. Este es el mapa de Construye Comunidad. Como ven, justamente su base está hecha en Shahidi.
solo que el diseño es diferente y además, sobre todo las categorías que hemos trabajado para esos elementos son completamente distintas, los activos son diferentes, ¿no? Las personas se registraban aquí en este mapa como vecino o vecina, para decir, bueno, mira, yo soy vecina de este municipio y me gusta esta iniciativa porque me permite conocer a otras personas que están en mi entorno. También soy asociación local, a veces ni siquiera sabemos cuántas asociaciones tenemos en nuestros vecindarios. También soy un espacio público o natural, ¿no? Que son recursos también justamente de este elemento de nuestros barrios, de nuestras calles, de nuestros territorios. Soy una organización, soy una empresa, soy un comercio, es decir, empezamos a construir toda una serie de activos que nos permitieron justamente que las personas empezaran a conocer y también a relacionarse justamente con ese entorno de sus comunidades, ¿no? Con lo cual, aquí vemos, por ejemplo, dos ejemplos solos de lo que tiene que ver con algunas de esas chinchetas que han subido, ¿no? Por ejemplo, un caso que dice, por ejemplo, él se sube al mapa porque le interesa conocer a quienes nos rodean. Y otra persona forma parte de un centro ocupacional, ¿no? Dice, es una oportunidad para poder trabajar con nuestro entorno más cercano. Entonces, durante esta primera experiencia participaron cerca de 800 personas que se subieron a ese mapa. Por lo tanto, eso nos permite justamente conocer justamente primero la experiencia de ellos como mapeadores y como exploradores de territorio, porque muy pocas personas tienen la posibilidad justamente de salir a mapear y de conocer esta herramienta metodológica. Pero muy aparte de ello, era otorgar justamente ese sentido, ¿no? Y además todas las personas que estuvieron con nosotros, con diversidad funcional, justamente trabajando con nosotros en todas estas sesiones, están subidas al mapa. De manera que es un elemento primario en este sentido, porque permite justamente explicar esa primera fase de lo que es construir comunidad, que supongo que irá avanzando justamente hacia las siguientes fases que tienen que ver con trabajar con alianzas muchísimo más fuertes y más importantes con las entidades, porque esto es un trabajo colaborativo que debe ser paulatino, pero también debe ser progresivo. Es decir, los cambios no se efectúan de la noche a la mañana, tiene que ser progresivo y paulatino, pero tienen que ser cambios conscientes. Y esto me permite justamente hilvanar ahora con ese elemento de actúa, ¿no? Decía Rimán en su participación que sí, que tenemos que lanzarnos justamente a experimentar, a testear, a equivocarnos, así funciona un laboratorio de innovación ciudadana, ¿no? Tengo la suerte de trabajar en varios laboratorios de innovación ciudadana, forma parte de mis metodologías de trabajo, justamente de arriesgarme y de equivocarme también, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Forma parte justamente de ese devenir social que todos experimentamos, ¿no? Y en esa parte de actúa yo sí quisiera comentar algunos elementos que tienen que ver tanto con mi experiencia en Frena Curva como el proyecto de Construye Comunidad que se ha terminado en su primera fase, ¿no? Creo que estamos en una sociedad, creo que tenemos que tener muy claro que estamos en una sociedad cada vez más diversa. Esto es un ápice esencial, ¿no? Los modelos de trabajo que realmente puede desarrollar cualquier persona en su entidad también tienen que estar de alguna manera adaptados justamente a esa diversidad de la sociedad. Las sociedades son dinámicas, cambian continuamente y cambian todos los días. He mencionado la importancia del trabajo en red y el trabajo colaborativo, pero también tengo que decir lo siguiente. Escuchamos prácticamente esto todos los días. Hay que trabajar en red, hay que trabajar de manera colaborativa. Hay muchas claves del trabajo colaborativo y una de ellas es la voluntad. Yo voy a comentar brevemente por qué digo esto. No todas las personas trabajan de manera colaborativa. Tiene que haber una voluntad para trabajar colaborativamente. Tiene que haber una voluntad también para pensar que realmente existe una construcción de saberes múltiples que todas las personas, indistintamente de su condición, aportan. Todas las personas tienen una mochila de saberes y de sentires. Si realmente hay un elemento de conciencia, el trabajo colaborativo tiene su fruto. Yo pienso que ya no estamos en la época de la competencia, estamos en la época de la colaboración. Lo hemos visto también en la pandemia, lo seguimos viendo. No podemos resolver todas las soluciones de manera individual. Juntos somos más fuertes, justamente reza la frase de Fran La Curva, pero además eso nos da un poder justamente para plantear el elemento de lo colectivo. Pero sí tiene que haber un elemento también de voluntad. Tiene que haber también un elemento de experimentar y de arriesgarnos justamente a crear nuevos marcos de trabajo y nuevas narrativas. Es decir, estamos en modelos prácticamente de innovación abierta. La innovación abierta es un modelo también que incluye justamente
todas las áreas de conocimiento, todas las entidades, y justamente ese es su marco colaborativo para generar mejores sociedades. Y este elemento de innovación abierta me gusta destacarlo y distinguirlo precisamente por eso, porque además estamos hablando de elementos que tienen que ver con el activismo. Ruimán comentó el elemento también de lo proactivo. Yo también soy muy fiel defensora de lo que es el proactivismo positivo y de generar también nuevas narrativas que nos permitan dar cuenta de esos nuevos marcos. Venimos trabajando con un desgaste de marcos que sobre todo vemos en el tratamiento de determinados colectivos. La sociedad, de alguna manera, lo que ve y lo que percibe justamente ese componente asistencial. Entonces, ¿cómo hacemos justamente para pasar del escritorio al territorio? ¿No? Estamos creando una red semántica descentralizada de conocimiento. Es muy fácil diseñar una política, ¿verdad? Cuando tú no cuentas con las personas. Si quieres saber lo que piensa la ciudadanía, pregúntale a la ciudadanía sabe lo que necesita. Y eso es un trabajo de conciencia y responsabilidad con las personas. Ya ni siquiera voy a hablar de colectivos, voy a decir con las personas. En ese elemento hay una responsabilidad tremendamente importante porque además estamos en ciertas administraciones y ciertas entidades todavía necesitamos hackear sus formas de trabajo. Necesitamos que se den cuenta que hay otras formas de hacer las cosas. Ya no solamente de manera disruptiva, como los que trabajamos en los laboratorios de innovación, sino porque necesitamos poner a las personas en el centro de los procesos. Y ese es el verdadero concepto de la innovación social. Esa es la única manera realmente que podemos tener para tejer mejores sociedades, porque estamos contando con todas las personas, no solamente con una parte de las personas. Entonces, el elemento también de la exclusión, justamente, de alguna manera es un hándicap justamente en ese sentido, si no entendemos que los modelos de alguna manera, y además lo cito en esta diapositiva, ese elemento de la innovación post-COVID será el paradigma del co, ¿no? Y esto es una cuestión de cosecha propia, ¿no? Hay 6 elementos que me parecen fundamentales para poder trabajar justamente en esos elementos de alfabetización de futuro si realmente queremos construir mejores sociedades. Y tiene que ver el elemento de la confianza. Cuando tejes redes de trabajo, también tienes que generar espacios para recuperar la confianza. Los laboratorios de innovación ciudadana, que tengo el gusto de trabajar, de alguna manera somos un vehículo para ello, porque siempre ha habido como una tremenda distancia entre la administración pública y la ciudadanía, ¿no? Y además de todo, tenemos el hándicap de que los procesos participativos no son vinculantes. Muy bien, no son vinculantes, pero tenemos una figura justamente en la que la ciudadanía recupera ese elemento de la confianza en tiempos donde la desafección democrática está a la orden del día. Además, la ciudadanía no confía en sus instituciones, ni muchísimo menos en ciertas personas que representan las instituciones, con lo cual necesitamos generar otros marcos que van de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. El elemento de la confianza es indispensable, el elemento de la conciencia. Cada proyecto que diseñemos no solamente tiene que tener un elemento de responsabilidad, tiene que tener un elemento de conciencia. Escuchábamos mucho en estos días el elemento de cuidar el planeta, el elemento de la sostenibilidad, todos trabajamos en el elemento, pero el cambio de hábitos no solamente se produce cuando hay una responsabilidad, sino cuando hay un elemento de conciencia. Yo cambio mi hábito porque tengo conciencia justamente de que la huella de carbono que genero justamente con los desplazamientos de mi movilidad, por ejemplo. Cuando desperdicio los alimentos, ¿qué efecto produce esto al planeta? Hay un elemento ahí de formación, de conocimiento, pero también de conciencia, es decir, cuál es mi aporte y mi responsabilidad para aportar al planeta. En este caso pasa exactamente igual, estamos trabajando con personas. El elemento de la colaboración también es fundamental la colaboración, bueno, tanto la colaboración como la cooperación. El establecimiento de las alianzas, y creo que es uno de los grandes aprendizajes justamente de la COVID, ¿no? De que nos deja, es justamente permear ese elemento de trabajo y esos modelos tan obsoletos, enquistados justamente en que realmente ahora tenemos que trabajar con modelos horizontales, tenemos que abrir nuestras instituciones, pero las instituciones también aprenden. Tenemos que también enseñarles a que aprendan, tenemos que enseñarles otros aprendizajes, tenemos que seguir bregando con la ciudadanía y generando iniciativas que ahora voy a contar, algunas muy concretas, que voy a poner como ejemplo para que podamos ver que sí, habemos personas en que sí creemos en estos modelos, sí creemos en que el cambio se puede generar, pero sí todavía tenemos
algún trabajo por delante en este sentido, ¿no? Y el elemento de la co-creación y el codiseño es fundamental. Ya estamos hablando justamente de ese poner en valor a las personas, ¿no? Sumar esos saberes, co-crear justamente, generar inteligencia colectiva a través de ese talento distribuido, si estamos hablando justamente de esos procesos participativos digitales, porque ahora por el tiempo de la pandemia, pues los procesos participativos no podemos hacerlos, no podemos retomar ese elemento de la presencialidad, pero sigue siendo ese elemento de talento, ¿no? Y justamente ese elemento de talento también lo podemos trabajar para fomentar nuevos liderazgos y nuevos marcos de trabajo, ¿no? Tenemos otros virus con los que lidiar, tenemos muchos virus con los que lidiar, ¿no? La intolerancia, el odio, el racismo. Y es preciso recordarle a las personas que otras realidades son posibles cuando existe una comunidad con voluntad para construirlas. Por eso yo explicaba anteriormente el elemento de la voluntad. Cuando realmente tú crees realmente en un proyecto y compartes filosofía, tú te sumas a trabajar, te sumas a colaborar y lo vas a hacer con todo el gusto y con todo el cariño, ¿no? Que en este caso es mi caso, ¿no? Con los proyectos de plena inclusión, pero es igualmente un reflejo de lo que hago también en otras iniciativas, ¿no? Porque creo ante todo en las personas y creo que todas las personas tienen su lugar y todas las personas tienen su sapiencia y su aporte, ¿no? Como decía anteriormente, el desconocimiento genera exclusión, discriminación y rechazo. Pero necesitamos bajar del escritorio al territorio. Necesitamos generar otros marcos de trabajo y otras nuevas narrativas, ¿no? Y ahora yo brevemente voy a contar algunos casos muy prácticos, algunos casos muy prácticos que llevamos aquí en Aragón con estas claves, ¿no? Una de las iniciativas que lleva el gobierno de Aragón a través de su laboratorio de gobierno abierto, y por eso hablaba un poco de la importancia también de las experiencias de la innovación abierta, del gobierno abierto. El gobierno de Aragón tiene una experiencia que se llama Gobierno Fácil, ¿no? Donde integra la mirada de las personas con diversidad funcional en la elaboración de leyes, políticas y servicios públicos. Y además de todo eso, no solamente eso, que los convierte en todo lo que tiene que ver con el tema de lectura fácil, sino que además acerca justamente a esos colectivos y los pone en valor, los pone en el mapa, los pone justamente en el mismo lugar que tiene cualquier otra persona. Con lo cual es un elemento fundamental porque además es una experiencia de co-creación de políticas públicas que incorpora nuevas sensibilidades en los procesos de participación ciudadana, con lo cual estamos contando con todos los interlocutores, ¿no? Y a mí me gusta justamente mencionar este tipo de actividades porque de alguna manera se generan otras maneras de hacer las cosas y otros marcos de trabajo, ¿no? Es integrar las miradas, integrar otras miradas, y que anteriormente lo comentaba, ¿cómo hacemos para integrar otras miradas en el territorio? Pero ¿cómo hacemos también las personas que tenemos otra voluntad para aportar y generar valor y sumar con las personas que tienen ese conocimiento, ¿no? A través de su trabajo serio y responsable con las personas que de diversidad funcional, ¿no? También el gobierno de Aragón creó justamente tiene muchísimas experiencias e iniciativas que tienen que ver con el voluntariado social, con la COVID-19, es decir, todo justamente contando con las personas de diversidad funcional. Nosotros hemos trabajado aquí con Plena Inclusión Aragón, evidentemente, pero justamente lo que me interesa destacar es ese elemento de ese matiz, ¿no? Que permite sumar desde lo diverso, ¿no? Y sumar entre iguales. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, y creo que es una de las cosas que siempre defiendo, necesitamos mostrar la cara más proactiva de las personas, ¿no? Un ejemplo de ello, lo menciono aquí rápidamente, es iniciativas que se están desarrollando, como por ejemplo incubadoras de proyectos para visibilizar ese lado emprendedor de las personas con diversidad funcional, donde se sumen entidades diversas que trabajen con criterios de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad no solamente como el criterio del medio ambiente, sino la sostenibilidad como la mejora de la calidad de vida de las personas en todos sus ámbitos de actuación, y de impacto social, y que además contribuyan a generar sociedades más inclusivas, porque cuántas veces podemos ir a una entidad y probablemente necesitamos a establecer algún lado de alianza con alguna entidad en concreta y no hemos recibido probablemente la respuesta que necesitamos. En un congreso que estuve hace unos días sobre migraciones internacionales, hacían esta pregunta: ¿qué pasa con los organismos? Y esto lo puedo decir para cualquier otro organismo, ¿no? ¿Qué pasa con los organismos que no se ve esa alianza de trabajo? Bueno, probablemente hay personas que no les interesa hacer alianzas, probablemente hay personas y entidades que de alguna manera tienen su propio rescoldo, ¿no?
No serán todas, por supuesto, no es un elemento para generalizar, simplemente lo pongo para reflexionar, ¿no? Son elementos que de alguna manera nos permitirían justamente visibilizar ese elemento de las alianzas que me parece tan potente, y el elemento de la proactividad con las personas de diversidad funcional creo que es un elemento también que nos permitirá dar un poco la vuelta, ¿no? Y voy a contar rápidamente una experiencia personal. Formo parte de un laboratorio, como decía mi compañera en su presentación, que se llama Sarainnova Mobility Lab, un laboratorio de innovación ciudadana a través de la movilidad urbana. Construimos la movilidad a través de las personas. Veis unas fotos que están puestas justamente de un ideatón que hicimos por la movilidad, donde invitamos a participar a todas las personas de la ciudad de Zaragoza, contando con las personas con diversidad funcional, con personas con movilidad reducida, y para nuestra gratísima sorpresa fueron las personas de este colectivo con diversidad funcional, las ganadoras de ese ideatón, que además hicieron un diseño sensacional. Justamente hay una propuesta para diseñar un abono de transporte para familias con escasos recursos, y además familias numerosas, ¿no? El trabajo con ellos fue maravilloso. O sea, son unos grandes diseñadores justamente de sus presentes y de sus futuros, ¿no? Y entonces, me gusta contar este tipo de experiencias para que podamos ver que realmente sí habemos personas que nos gusta sumar, sí habemos personas que evidentemente trabajando en un laboratorio. Yo creo justamente en ese elemento de la co-creación y de la participación ciudadana. Creo que no se puede generar ninguna política pública sin contar con la ciudadanía. Y además de eso, en este caso nosotros estamos trabajando justamente para incluir la perspectiva de género en un ámbito tan complejo como es la movilidad urbana, pero siempre contando con toda la ciudadanía, ¿no? Y es un elemento importante porque además, justamente es lo que decía, es pasar del escritorio al territorio, pero es justamente contar con todas las personas, con todas las opiniones, con todos los saberes, con todos los diseños, porque cada persona tiene el elemento fundamental, ¿no? Y ya para finalizar, me gustaría rápidamente decir cuáles han sido mis aprendizajes que puedo destacar entre lo de Freno en la Curva y la experiencia de Plena Inclusión, ¿no? Primero, conocer para valorar y trabajar por el bien común. Creo que ese elemento del procomún es una categoría que además deberíamos interiorizar y de alguna manera poner en práctica en nuestros trabajos. No solamente el elemento del impacto y la incidencia, es el bien común que se genera con el trabajo serio y responsable que uno realiza, y además la satisfacción que tiene justamente a nivel personal primero y luego profesional, ¿no? El valor de crear comunidad se aprende cuando se le da sentido y valor a las relaciones que creamos. Por eso justamente he explicado toda esta serie de metodologías, pero realmente el epicentro está justamente en ello, ¿no? Es importante generar alianzas, conectar con sentido y con propósito. Estamos en un tiempo que ya no solamente importa tanto el elemento del impacto social, estamos en tiempo de transformación social y estamos en el elemento de crear proyectos con propósito y con sentido. Ya no vale tanto el elemento del cronómetro, de la inmediatez, de lo urgente. Creo que la COVID de alguna manera nos puso un freno justamente en nuestras vidas, y ahora tenemos que ser capaces de pasar de ese cronómetro a la brújula, no perder el foco en las personas, de alguna manera diseñar proyectos que tengan sentido, con responsabilidad y con propósito, y que realmente visibilicemos ese elemento de transformación social y con conciencia. La innovación ciudadana es importantísima, debe potenciar la horizontalidad de los procesos en entidades. Las entidades tienen que abrirse a un amplio y un prisma más amplio y más variado de personas, de saberes y de conocimientos, para poder realmente generar mejores sociedades donde todo el mundo tiene su lugar. Y administraciones, y trabajar justamente con todos los actores de la sociedad. Tenemos que ser capaces de alfabetizar el futuro, diseñando el presente con elementos que permitan cuestionar lo que ya sabemos. Es decir, el elemento del aprendizaje colectivo de alguna manera se construye de manera entre todas las personas y entre todos los saberes. Yo quisiera finalizar mi presentación con esta frase que de alguna manera creo que resume muy bien lo que he explicado, y es que la diversidad es cuando te invitan a la fiesta y la inclusión es cuando te sacan a bailar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Mariana. También desde el chat te dan las gracias, les parece muy interesante el proyecto. Estamos un poquito fuera de tiempo, pero quiero trasladarte una pregunta que dice, desde tu experiencia, ¿qué crees que pueden aportar las personas con discapacidad en este proceso de construir comunidad? Bueno, yo creo que, mira,
Por las experiencias que he tenido, yo creo que los aportes son bastante significativos, porque además, creo que Ruimán lo estaba diciendo un poco en el colofón de su presentación, ¿no? Cuando decía, bueno, tenemos miedo, no, mejor no vamos a dar este paso, porque de repente las personas no responden y de repente no comprenden, ¿no? Claro, evidentemente cuando nosotros hacemos un proceso participativo, claro, contamos también con esas personas, esos orientadores que trabajan directamente con las personas, ¿no? Con las personas de diversidad funcional, para poder trasladar alguna terminología que no se entienda del todo bien. Pero realmente el aporte es sensacional en el sentido de que las personas con diversidad funcional tienen justamente ese poder de diseñar justamente su presente y saben perfectamente cómo quieren estar en el futuro y cómo debería ser ese futuro donde ellos también quieren estar, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de las áreas temáticas que nosotros trabajamos, realmente el aporte es bastante significativo y además es colectivo, porque además, como dije anteriormente, cada una de las personas aporta y además son unos grandes, cuando hacemos con ellos justamente algunos elementos, sobre todo muy gráficos, que tienen que ver con esa narrativa visual, ¿no? Que probablemente es una de las herramientas de mayor facilidad. A través de esas narrativas visuales, de alguna manera también construyen su mundo, ¿no? Si estamos hablando justamente de ese ideatón de movilidad, por ejemplo, trabajamos con ellos esas narrativas visuales que permiten decir justamente cómo debería ser esa movilidad en esta ciudad, cómo deberían estar diseñadas esas calles, cómo deberían estar de alguna manera diseñados estos dispositivos para que a ellos les pueda ser mucho más fácil estar justamente en ese ámbito urbano, ¿no? Todo ese elemento suma, ¿no? Y para nosotros es fantástico poder contar también con otras prismas, otras perspectivas, porque no solamente las personas que no trabajamos en el ámbito de la diversidad funcional aportamos otras miradas, las personas que también tienen diversidad funcional nos aportan a nosotros otras miradas, sus mundos, sus perspectivas, y eso tiene un tremendo valor de aporte que, como dice Ruimán en su presentación anterior, todo suma dentro de esas mochilas y saberes, porque como dije anteriormente, cada persona tiene su propio mapa de su vida. Y esto creo que es un elemento de colofón tremendamente importante, ¿no? Cada uno pone en valor el mapa de su vida y el tipo de vida que quisiera tener. Y evidentemente cuando se trabaja en sinergia y cuando se trabaja colaborativamente, es una de las mejores recompensas que puedes tener realmente para tu pensar que realmente tu trabajo está teniendo un sentido y un valor, y porque además estás muy convencida de que eso va a generar en un modelo que ha sido construido con el saber y la perspectiva de cada una de las personas, ¿no? Por eso me gusta más llamar personas en genérico, ¿no? Y un poco como comentábamos esta mañana, ¿no? Construir entre todos, para todos. Exactamente. No, para todos Todos. y con todos. Con todos, exacto. Sí, porque otra cosa es que cuando tú trabajas pero luego no te acercas a las personas, no, le decía, bueno, Para sí, todos, con todos y entre todos. exactamente, eso, exactamente. Tú, bueno, sí, tú, es lo que yo decía, bueno, te invitas a la fiesta, pero yo también te saco a bailar, yo también te doy mi mano y yo también cojo tu mano, ¿no? Yo te aporto y tú me aportas, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Es decir, pero hay que trabajar justamente en ese convencimiento. Por eso decía que es importante la voluntad y el creer que los cambios se pueden generar de manera colectiva siempre y cuando compartas esa filosofía de trabajo, ¿no? Yo creo que estamos en tiempos de colaboración y en tiempos de cooperación y tiempos de aprendizaje colectivo. Tenemos que también abrir la mente a nuevos aprendizajes. Cada persona, cada área, cada colectivo siempre nos deja un elemento de aprendizaje, porque todos convivimos en una sociedad que cada vez es más plural y una sociedad que es cada vez más diversa. Y de verdad, y también lanzo un mensaje al aire, bueno, creo que también hay que aprender a gobernar justamente a sociedades diversas, ¿eh? Es decir, tenemos muchas aristas, muchos primas de colores, de muchos saberes, y hay que dar respuestas también a la población en este sentido, tomando en cuenta ese trabajo serio y responsable que hacen las personas desde las entidades, de los que trabajamos directamente con la ciudadanía, para que realmente se tome en cuenta justamente ese saber que se genera de manera colectiva y de forma colectiva. Pues muchísimas gracias, Mariana, por todo lo que has compartido con nosotros.